Ya estamos viendo un proceso de divergencia que ahora se ha perdido. En el Rapatero, donde existe esa diferencia, en la playa del Rapatero, que todavía no hay tanta planta introducida, hay eso todavía. O sea, es muy localizado eso lo que está pasando. ¿El Pinzón es más antiguo que el Cucube o Cucube? ¿Cuál es la diferencia que el Cucube? Les hablo en 2 slides más el tiempo al que creemos que llegó. Y se cree que llega al mismo tiempo. Esto es uno de los árboles filogenéticos, un poco para entender un poco cómo es la relación de los pinzones. Los pinzones de tierra, todos son emparentados, es decir, que son monofiléticos, tienen un mismo ancestro común, versus los pinzones del árbol, ¿no? Estos son también emparentados entre ellos. Entonces podemos ver, la distancia de las ramas son muy cortitas entre ellas. Entonces quiere decir que esta divergencia, o sea, esta especiación fue muy rápida. ¿Sí? Sabemos que ya eso tiene que ver con tiempo. Entonces todas estas ramitas son pequeñitas, todas estas especies se abrieron de una manera muy rápida, una radiación rápida. Acá fue un poquito más lenta, pero igual es bastante rápida, y vemos de la distancia genética entre ellos también. Entonces hay una monofilia de Geospiza, o sea, todos comparten un ancestro común, y hay una monofilia aquí de estos tipos de especies. Es el mismo filogenético. ¿Cuántos abrigos se calcula que debieron ser necesarios para generar las especies? Este es una sola especie y una sola migración. Para una sola especie se calcula que fueron 30 individuos que llegaron. Y eso se puede analizar también por la diversidad genética. Hicieron un análisis para ver en cuánto tiempo se logra tener y con cuántos individuos para tener la diversidad genética que tenemos ahora presente. Es como ver en el pasado otra vez, usando otro tipo de técnicas moleculares, se cree que una bandada de alrededor de 30 pinzones llega a Galápagos hace 2 o 3 millones de años en un solo viaje. Y esos son los que generan las 14 especies que tenemos ahora. Este es otro estudio de los canarios que salió en este año. Esta es la portada de la revista, si alguien está interesado en estudiarlo. Y en este caso igual, los canarios, hay una sola especie de canario aquí, es una subespecie endémica, y estos son el resto de los primos y parientes que hay en Centroamérica, en el Caribe. Y la idea aquí es lo mismo: ¿de dónde viene el canario? ¿De dónde se fue? ¿Hace cuánto tiempo llegó? ¿Y qué tanta diferencia hay entre las islas y Galápagos? Esas son las 3 preguntas de este artículo. El origen de es apenas hace 150 o 300 mil años. Comparado con los 2.3 o 3 millones de años, esta especie llegó ayer. Básicamente. Hace nada. Y el origen es América Central. Entonces, el primo del canario vive en Panamá y Costa Rica. No le gusta el Caribe. Y otra cosa interesante es que, bueno, de ese tiempo de 300 millones que ha llegado aquí, no hay mucha diferenciación genética. O sea, uno puede coger un canario de Isabela y coger un canario de Santa Cruz, y genéticamente son muy parecidos. Ahora, hay un poco de diferencia entre los canarios de Floriana, los de San Cristóbal, y hay una población que está en la isla de Cocos, que está en la costa de Costa Rica. Pero en general, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que los canarios de todas las islas centrales, Isabela, Santiago, Santa Cruz, Genovesa, hay mucho flujo génico, otra vez esta palabra. Es decir, que se están volando entre ellos, se están reproduciendo entre ellos, tienen el mismo componente genético. Son más emparentados ellos, como ven aquí, que el primo que esté de Floriana. De Floriana es difícil que pueda venir acá a cruzarse con uno de los de por acá. Entonces, estas flechas, lo único que está diciendo es un poco la dirección del flujo génico, ¿no? Entonces tenemos 4 grupos más o menos que están. Y ahora, la poca diferencia también se puede dar porque no han tenido mucho tiempo para generar. Por ejemplo, los pinzones tienen 3 millones de años. Esos tiempos se tienen para generar diferencias, para que se hagan únicas. Estas especies han llegado a son apenas 700.000 años, entonces se cree que no hay mucho tiempo para que esas diferencias se acumulen. Podemos tener 14 especies de canarios. Es algo que tal vez el tiempo dirá, o también porque hay mucho flujo génico. En el caso de pinzones se sabe que no hay tanto flujo génico. Los cucubes, sabemos que hay 4 especies de cucubes en Galápagos, que están extintas. El origen, es decir, hace cuánto tiempo llegó el ancestro de los cucubes,
unos 100 millones de años. Es decir, ya las islas estaban casi como están ahora, en la misma composición. Ahora, ¿de dónde viene el primo que dio origen a los cucubes? Viene de América del Norte y de América del Sur. Viene de México y de una parte del continente, de la parte norte de Sudamérica. Ahora, una de las cosas que quiero hacer un poco de énfasis es, sobre todo, sabiendo un poco lo que es el problema que hay en Floriana con la reintroducción del cucube y con cómo esta información genética puede ayudarnos para los proyectos de conservación y de reintroducción de especies. Esta parte del árbol aquí son todos los cucubes de Galápagos. Entonces tenemos las 4 especies. Tenemos este Nefaciatus, que está en Champion. Tenemos este Parvulus. Supuestamente son la misma especie, pero este es de Isabela, Santa Cruz y Santiago. Ustedes pueden ver que ya así mismo entre ellos hay diferenciación. Si todos fueran en la misma especie, serían todos en la misma rama, pero como vemos están diferentes. Hay un poco más de diferencia entre estos. Ellos son más emparentados entre ellos, pero es diferente de este. Y tenemos otro Parvulus de Genovesa, que también supuestamente también es especie, que está en Santiago, Santa Cruz y Isabela. ¿Qué es lo que nos está diciendo este estudio molecular? Que el Parvulus de Genovesa primero es totalmente diferente de los Parvulus que están en otro lado. Entonces el cucube de Genovesa debería ser casi una especie distinta. Todavía creemos que es la misma porque se parecen mucho en plumaje. Y tenemos este otro de españoles San Cristóbal. Entonces el cucube este de Genovesa se parece más a los de españoles San Cristóbal que los cucubes de los odientes. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, el cucube de Genovesa por alguna razón se extingue y queremos hacer un programa de reintroducción? ¿De dónde vamos a buscar la especie para poder reproducirlo? Pensando que sea la más cercana. Exacto. Pero si no tenemos esta información, ¿de dónde habíamos cogido antes, sabiendo que los párvulos eran parecidos a los otros? Posiblemente Isabela. Exacto. Entonces, ese tipo de información nos ayuda mucho para saber cuál es el más cercano para poder hacer algún programa. Obviamente no va a ser el mismo, ¿no? Obviamente vamos a coger lo que sea emparentado. Va a haber un poco de diferenciación, pero es lo más cercano que tenemos. Entonces, ¿saben lo que la historia de lo que pasó en Floriana? ¿Cómo es que escogieron de dónde reproducirle? ¿Alguien ha escuchado un poco del programa? ¿De dónde sacan información para reproducir el cucube a Floriana? Yo he visto que me parece que es Champion. Ok, pero si todos los cucubes desaparecieron de Floriana, ¿cómo sabemos cuál era el más emparentado de Champion? Pues sí, tal vez José, o tal vez extinto. Había 1 o 2 especímenes que fueron colectados por Charles Darwin antes de que desaparezcan. Esas pieles están en un museo en Inglaterra. Entonces alguien fue allá, cogió un poquito de la piel, secuenció eso y dijo, bueno, ahora tengo lo que parecería, lo que debía haber sido el cucube de Floriana. Voy a comparar con los cucubes que están vivos y veo con cuál se parece más. Estamos hablando de una especie que estaba extinta y es lo que están haciendo con el mamut. Sacan un pelo del mamut, ahora ya tenemos secuenciado el genoma del mamut sacado de un pelo. Hicieron lo mismo con el cucube que fue colectado por Darwin hace 100 años, y ahora ya saben cuál es el primo más cercano y se están usando las poblaciones de Champion porque es el más emparentado para introducirle a Floriana. Entonces, eso es otra de las utilidades del uso de técnicas moleculares que nos pueden guiar de mejor manera cuando vamos a hacer programas de reintroducción y de conservación. Sí. Una pregunta, ¿y las iguanas de Bartra que fueron extintas cuando vino la base militar? ¿Sí? Tal vez con lo mismo. Si es que alguien tiene el espécimen o una pata o algo de una de esas de ahí, se puede hacer. Pero ¿dónde están todos esos iguanas muertas? Según lo que dice la historia, que llegó el científico Hampton en el año 32, cuando se vio que la misma topografía de Seymour Sur era igual a Seymour Norte. Entonces, no se explicaba cómo que en Seymour Norte no había iguanas, y acá en Seymour Sur sí. Entonces cogió como 70 especies, 70 individuos y las trasladó allá. Cuando vino la base militar, prácticamente exterminaron las iguanas de Bartra. Entonces alguien tuvo esa información que las iguanas que estuvo en Bartra están en Seymour Norte. Entonces comenzaron a hacer el programa de introducción que ya prácticamente ya se ha terminado porque ya están ahí otra vez. Ya han poblado más de 1000 individuos de ahí en Bartra. Entonces ahorita están ya en un estado natural porque lo que ya prácticamente ha sido extinto en el Mediterráneo. Claro.
Sí, o sea, si hubiera tenido este tipo de información, hubieran encontrado que claro, de ahí hubiera sido la mejor manera de reintroducirlos. Igual ahora, por ejemplo, se hacen muchos estudios genéticos de tortugas. Y se ha visto que, por alguna razón, se encontró una tortuga que aquí en San Cristóbal, de Santa Cruz, perdón, que correspondía al haplotipo